Bueno, aquí vemos en pantalla cómo los linarenses, esa ciudad de la provincia de Jaén, con un 44,5% de paro, se manifiestan ya por tercera vez para que se cumplan los compromisos parlamentarios prometidos para la ciudad. Una ciudad que se produjo una gran desindustrialización, se produjo una gran crisis económica y la situación ya es insostenible. Y es la tercera vez que salen a la calle, y a pesar de que la Junta de Andalucía esta vez se han presentado en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, y para que ya la Junta escuche una vez y haga lo que promete, porque se prometió una ITI, que es un programa de reindustrialización de la provincia, cosa que nunca llegó, y han sido varios las promesas y nunca llegan, y la ciudad está ya que no puede más. Rafa. Bueno, pues Miguel, buenas tardes en primer lugar, y preguntarte, y lo que más me llama la atención, ¿por qué esas imágenes todos iban con la bandera gay? Es la bandera de Linares. Ah, es la bandera de Linares. A ver, ¿podemos ver otra vez en Raquel? Porque entonces no la he distinguido bien. Ah, es la bandera de Linares. Creía que era el colectivo gay de Linares. No, no es. Y esa es la bandera. Ah, muy bien. Es la bandera de la ciudad. Y bueno, ahora luego a ver si podemos poner otra vez, es la segunda parte, ¿no?, de estas imágenes. Bueno, la primera parte, perdón, porque le dan un mensajito. ¿No? Ahí es donde está Susana Díaz. Ahí, sí, le han dejado un mensajito muy claro a Susana Díaz. A ver. Que no sé si se ha podido escuchar. Vamos a escuchar. A ver si podemos subir un poquito el sonido, Raquel, aquí. Aquí. La siguiente, ahora verás. Bueno, más claro el agua, Rafa. Hay mucha algarabía por lo que estoy escuchando. ¿Qué dicen exactamente? Te va a votar tu... Eso es madre, ¿no? Tu madre, sí. A ver, bromas aparte, estamos tratando este asunto de Linares, que en realidad de risa no tiene nada, porque se trata, como decía Miguel antes, de un pueblo, una localidad que no es precisamente pequeñita, de Jaén, de Andalucía, con un 44% de paro, ¿decías? Sí, y si no ha subido más, porque yo la última vez que lo miré fue hace un par de meses. O sea, 44% de paro. O sea, esto ya no es un drama, es directamente una tragedia, porque no estamos hablando, esas cifras suelen darse en Andalucía en cuanto a la población joven, cifras gigantescas, pero esto es la media, o sea, del conjunto de la población. Es el peor municipio, la peor localidad de toda España, Rafa. Ah, es el peor. Lo peorcito que hay, pues ahí está, porque desde que cayó Santana no ha habido manera de sacar de nuevo adelante al pueblo, y así estamos, que todos los jóvenes, como ahora veremos, como es tu caso, como es mi caso, hemos tenido que emigrar a buscar oportunidades a otro sitio, porque en Linares es que no las hay, no hay trabajo, no hay futuro, como es uno de los lemas. Eso 15.600, había una cifra que era de paro. Esos son las firmas, simplemente que se han recogido para esta ocasión, que en las otras manifestaciones pues salieron a la calle, en una 35.000 y en otra 30.000, o sea que es medio pueblo en la calle, vamos, básicamente. Y nada, y no... ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? 57.000. O sea, me parece... Todo el mundo, tú imagínate que medio Madrid saliera a la calle a pedir algo. Medio Madrid, pues 1,5 millones de personas, ¿no? Eso. En la calle, y es una barbaridad. ¿Desde cuándo viene Linares arrastrando este problema? No, ya bastantes años, Rafa, la verdad, porque hicieron un plan Linares Futuro, un plan que nunca se llevó a cabo, porque era una mentira, al fin y al cabo, para paliar los ánimos de la gente, y la cosa ha ido a peor, a peor, a peor, y además no se muda nadie a la ciudad, no parece que no se está moviendo lo suficiente las administraciones para conseguir que venga una cierta industria y conseguir reflotar esto. Pero esto ya desde el año 94 ya empezó la cosa a ponerse muy fea. Luego lo cogió la Junta llevó esta empresa, Santana, que es la empresa de los coches estos, los todoterreno. Que se asoció con Suzuki, ¿no? Pero claro, ya en el 2011 terminó de cerrar porque aquello era un desastre, una gestión nefasta, y desde entonces no han sabido realmente ni traer otras empresas allí, ni sacar al pueblo de la catástrofe en la que vive. Y eso que se han hecho muchos planes y muchas cosas, pero nunca se han cumplido en realidad, Rafa. Por curiosidad, ¿de qué partido es el alcalde de Linares? El alcalde es del Partido Socialista, pero está peleado con los socialistas, es decir, lo quieren echar sus propios compañeros porque se opuso, ¿no?, a la dinámica de su partido y de la Junta de Andalucía, porque claro, la Junta no hace nada, él reclamaba y ya pues han cabreado con él y lo quieren echar. Ahí sigue, porque no pueden echarlo,
pero O sea, que en el pueblo se le han quiere. dado la espalda. Bueno, tampoco porque, claro, también tiene parte de culpa él, de que tampoco no ha conseguido meter la presión suficiente, no ha tirado la puerta abajo de la Junta de Andalucía para sacar algo. Ya. También tiene culpa él, por supuesto. Bueno, pero al menos se enfrenta a su propio partido. Bueno, yo no sé si viene todo esto a raíz de este movimiento ciudadano, de esta plataforma Todos a una por Linares, cuando se ha enfrentado a su propio partido, pero antes tampoco es que hiciera mucho, también Ya. hay que decirlo. O sea que Todos a una por Linares, ¿tiene algún tipo de es una plataforma muy orientación interesante. política? No, ninguna. Eso es el tema. Ahí se junta gente de socialistas, y se juntan de Podemos, y se juntan del PP, de Ciudadanos, todos a una, por el pueblo, por Linares, sin banderas políticas. Si te fijas en esas imágenes que hemos visto hace un momento, no había banderas políticas, solo la bandera de Linares y todos a una por Linares, todos juntos, sin Y una bandera de España también he visto. significación, pues eso puede ser perfectamente, significaciones políticas, y fíjate. Pero bueno, ahí están, ya tercera manifestación ya, tiene cosa el asunto, ¿eh? Linares y Y su no hacen comarca no caso. se rinden, soluciones ya. Sí, es que Pero claro, no es solo Linares, también la comarca, todo lo que es la Carolina y esa zona también está fatal. 15.600 firmas. ¿Alguien podría decir, alguien sobre todo orientado o guiado por una ideología liberal, que reclamar soluciones a la administración pública igual es No, pero sacudirse el problema? porque se incumplieron los planes, claro. La Junta llevaba Santana y lo hicieron mal, hicieron unos planes, no se cumplieron. Bueno, sí, pero que estamos a expensas siempre de que sea la administración pública la que nos... No, en este caso sí, porque es que esto no... Alguien podría decir, oiga, emprenda, monte su negocio... Sí, pero claro, como tienes que dar por lo menos unos 4.000 trabajos. ¿Cómo puedes emprender y dar 4.000? No, hombre, pero no vamos a solucionar el Te hace problema. falta una empresa grande y claro, si no, además las instalaciones las tenían abandonadísimas porque si hubieran estado en buen estado, a lo mejor si consigues que una empresa diga, pues mira, este sitio está bien, yo si fuera el ayuntamiento y la junta, vale, pues no te cobramos nada, ponte aquí, genera riqueza y ya cuando estemos más o menos bien, ya te voy cobrando lo que cuesta la instalación. Pero qué va, si es que no se ha movido nada, Rafa, un auténtico desastre. ¿Cuál es la respuesta de la Junta de Andalucía? ¿Qué dice Susana Díaz? No sé, es que no dice nada, es que ni siquiera ha venido a Linares, ni siquiera. Tenemos mucha sensibilidad con Linares. Ya está, pero palabrería política, Rafa, como siempre. Y te quiero poner un vídeo que se han recogido unas declaraciones allí, desde algunos de los portavoces de esta plataforma y también de algunos de los vecinos, ¿no?, que resumen perfectamente lo que es la plataforma, lo que es el sentir de Linares y luego, por otro lado, cómo está la situación. Vamos a escuchar a esos... Vamos a ver. Linarenses, hartos cada vez más de esta situación, nos hemos rebelado. Y ya se sabe que cuando Linares se levanta, Linares no se rinde. Señora Presidenta de la Junta de Andalucía, los linarenses no queremos más, pero tampoco nos conformamos con menos. Lo que lucha, ¿no? Estamos hablando de un proceso de reconversión industrial que deja una zona como es la zona de Linares, junto a Carolina, Bailén y Andújar, todo lo que se conoce como la Nacional Cuarta, en unas condiciones de paro, de precariedad y de pobreza muy duras, donde la mayoría de jóvenes están saliendo del territorio. Habla este señor de una reconversión industrial, pero es que ni siquiera es eso, es mucho peor, es una desindustrialización, ya no hay industria y claro, tú no puedes esperar que un pueblo de 57.000 personas viva del sector servicios, además porque no tenemos tampoco unos atractivos turísticos de lo más, ¿sabes? Hay poca cosa. Por lo tanto, tú no puedes no puedes tener una ciudad de pensionistas porque, bueno, no generan, y tampoco puedes tener una ciudad basada en el sector servicios, en lo que lo único que tiene valor allí parece que es la tapa y punto pelota. Necesitas una industria que genere riqueza, pero vamos, yo creo que esto es de lógica, ¿no? Por eso están los sectores primario, secundario y terciario y van como en ese orden, ¿no? Yo lo veo muy lógico. Por curiosidad, y ya sé que la respuesta que me vas a dar no va a tener en absoluto carácter científico, pero seguro que nos podemos hacer una idea. De tus amigos, de la gente de tu edad, Sí. me refiero a los que luego habéis estudiado una carrera universitaria, entiendo que pocos se han quedado allí, ¿no? Bastante pocos, pero bueno, igualmente sí que hay unos ciertos trabajos que sí que se pueden desarrollar en Jaén, por ejemplo, en Jaén Capital o en Jaén Provincia, porque no son tan... Bueno, periodismo, olvídate, ¿no? No, O complicado, desde luego. No, imposible no, pero complicado sí. Pero luego hay otros trabajos, no sé, si eres abogado, pues sí que ahí sí que puedes emprender, como tú has dicho, ¿no? Pero muchísima gente, de hecho, de mis mejores amigos de allí sí que estamos todos o fuera, por Madrid, o fuera de España, o Málaga, o no sé, Sevilla, sitios diferentes, desde luego.
No os habéis podido quedar allí. No, no hay manera. Desde luego es un drama que aprovechando que mi compañero, que Miguel Gutiérrez Pérez es precisamente linarense, es de allí, si no fuera de allí seguramente no estaríamos dando esto, pero se trata de un problema de nuestro país, de un problema grave, un problema de una población con un paro gigantesco del 44%, que entiendo que si atendiéramos exclusivamente a los jóvenes, a la juventud, el paro puede ser en torno al 60 o 70%. A saber, no tengo la cifra, Rafa, pero debe ser incluso más, claro. Es una barbaridad. El caso es que ustedes deben saberlo, porque es algo que no trasciende a los medios de comunicación nacionales, porque es un problema muy grave y porque es un problema excepcional. Esto no se da en Castilla, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en País Vasco, en Cantabria. Una salvajada así, un drama así, no hay otro en nuestro país. Y debe saberse, debe conocerse y sobre todo debe señalarse a los responsables. Hay una Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es responsable por no haber señalado, no haber de alguna manera intentado revertir ese proceso de degradación que se está produciendo en una localidad andaluza y también española. Yo entiendo, y fíjate la importancia y lo perverso de los nacionalismos, que si esto se estuviera dando en una localidad catalana, se apuntaría inmediatamente la culpa a Madrid. Hombre, por supuesto. No a Barcelona, no a la comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias, sino a Madrid. Y es por eso que los ejecutivos de Madrid temen mucho más cualquier reivindicación que venga de territorios nacionalistas que de un territorio como es el caso de Jaén, que no hace reclamaciones separatistas, no chantajea al Estado con un me voy si no me solucionas el problema. Aquí estamos hablando, y también hay que atender. Llevamos muchos años atendiendo al problema de Cataluña, el problema identitario de Cataluña, pero estos son problemas que también se están dando en nuestro mismo país y que hay que atender. Te hago un último apunte, que yo creo que es por lo que a lo mejor las administraciones más grandes no hacen caso. Porque claro, tú piensas, bueno, 60.000 votos, tampoco, no es tanto. Lo puedo dejar pasar y me centro en otras cosas. Doy más recursos a Sevilla, doy más recursos a Granada, porque hay más gente, a Córdoba, a Málaga y a otras provincias como, yo que sé, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, las dejamos un poquito más apartadas. Eso también es una verdad, como vamos, como una catedral. Y además, Almería, por ejemplo, la parte oriental de Andalucía, sobre todo Granada, principalmente Almería, también Málaga, esa parte es más de voto más popular, y a medida que uno pasa hacia el occidente es voto más socialista. Jaén tradicionalmente ha sido voto socialista, ¿no? A ver, Jaén Capital es Partido Popular, pero por ejemplo Linares, que es la segunda ciudad más grande, lleva siendo socialista, bueno, yo creo que desde que nací, o sea, desde siempre creo. Bueno, no, mentira, desde el 94 por hubo un gobierno popular, pero claro, yo nací en el 94, por lo tanto. Bueno, pues ahí queda dicho, queda denunciada esta situación para que ustedes, madrileños, vascos, valencianos o canarios, desde donde ustedes nos esté viendo, sepa que hay compatriotas en nuestro país que lo están pasando mal. Que hay andaluces, que hay jienenses, que hay linarenses, que en este momento están haciendo una reclamación legítima porque su pueblo se muere. Su pueblo, Linares. Miguel, ha sido un placer. Un placer, Rafa. Como siempre, vamos a publicidad. A la vuelta estamos, como todos los viernes, con nuestro amigo, alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 19 y 18 minutos, 7 y 18 minutos de la tarde. Tenemos el honor de tener aquí, de honrarnos en tu presencia, Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Placer, encantado. Ya lo conocen, saben ustedes que los viernes suele pasarse por aquí el alcalde de la localidad madrileña de Brunete. Para hablar de actualidad política nacional, pero también para que nos cuente, y me gustaría que fuéramos viendo unas imágenes, un acto, un evento que además te honra, Borja, y honra a tu ayuntamiento y honra en realidad a toda la localidad de Brunete, porque han celebrado un ayuntamiento en favor de las víctimas, que son en realidad todos las víctimas del régimen chavista de Nicolás Maduro. Ahí están viendo ustedes, érase una vez Venezuela, el cuento de Maduro, una bandera nacional y una bandera de Venezuela. Y ahí vienen ustedes al alcalde. ¿Quién te rodea, alcalde? Bueno, ahí me rodea un diputado de la MUD, luego el presidente de la Asociación de Venezolanos en España y luego concejales de mi municipio y de mi equipo de gobierno y de otros municipios. Alberto Pérez Levy me ha parecido... Sí, eso es. ¿También? Eso es.
Brunete denuncia el desastre humanitario y la ausencia total de libertades en Venezuela, en un acto que celebrasteis el otro día, esta misma semana, en la localidad. A ver, cuéntanos, Borja, ¿esto es iniciativa del ayuntamiento? ¿Por qué se hace? ¿Qué buscáis? Bueno, es iniciativa del ayuntamiento, es conocido y notorio que denuncio de manera habitual y además me vinculo excepcionalmente también a todas aquellas causas que luchan contra los totalitarismos, de izquierdas en este caso, flagrantes, ¿no? Y sobre todo con el pueblo venezolano, puesto que nosotros somos su patria, ellos nos consideran la patria madre y estamos obligados, ¿no? Es una obligación moral, ¿no? Es una obligación moral, ¿no? Y social y ética. No es el primer acto que gestionamos desde Brunete, ya hicimos uno que, bueno, pues además tengo que recordar que yo estuve particularmente una semana amenazado por parte de algunos grupos, en fin, no sabría denominarlos, en qué ámbito social o político denominarlos, pero estuve amenazado. Es un acto que hicimos para presentar el libro de Leopoldo López, Preso pero libre, el que hizo desde la cárcel, lo presentó el padre de Leopoldo López. Y luego, pues evidentemente... ¿Cuánto quieren a España esa familia, Sí. Además, la verdad es que fue un acto muy emotivo porque se proyectaron una serie de vídeos, como en este aquí. Tuvimos la fortuna, la suerte y el orgullo de proyectar el estreno mundial del vídeo El chavismo, la peste del siglo XXI. Y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo, no solamente con el titular, sino que además con lo que se desarrolló en el vídeo, ¿no? Estamos muy vinculados a esa causa, siempre denunciaré los totalitarismos de izquierdas, denunciaré el comunismo rancio, nadie me va a callar, nadie nos va a callar y continuaré, por supuesto, incentivando esta serie de actos de denuncia y sobre todo de voz, ¿no? Hay que evitar que el pueblo venezolano se quede callado, sobre todo aquí en Europa, que es donde gozamos de las libertades propias de un país desarrollado, y que en Venezuela, como patria hermana, no lo tienen, ¿no? ¿Cuál fue la estructura del acto? ¿Hablaron las víctimas del régimen de Maduro? Entiendo que se denunció la situación. Cuéntanos algo. ¿Cómo está la situación allí? ¿Qué contaron? Bueno, pues a ver, un poco la sinopsis del acto fue básicamente primero una intervención mía de presentación bastante profunda, ¿no? Y hecha desde el corazón, de lo que pensaba. No hablé como alcalde, hablé como persona, ¿no? Básicamente. Y luego pues se proyectó, pues es un vídeo resumen de este documental del chavismo, la peste del siglo XXI, que recomiendo a todos aquellos que estén interesados en comprobar la realidad del régimen de Venezuela y a lo que está llevando a los venezolanos, que bueno, pues pueden entrar por YouTube, lo tienen, pero bueno, que digamos que se estrenó mundialmente en España, se estrenó ese vídeo. Y luego, pues bueno, pues evidentemente escuchamos los testimonios de las víctimas directas del chavismo, del totalitarismo de Maduro y de sus secuaces, que no tienen otro nombre que los totalitarios del siglo XXI. Yo digo que son los totalitarios del siglo XXI porque no hay un país probablemente más rico en Sudamérica que Venezuela, no hay un país con más medios y más posibilidades naturales y tecnológicas que Venezuela, y el señor Maduro se está encargando de, con su totalitarismo, su acción comunista abrazada a los señores de Podemos, no nos olvidemos, son los hermanos de Podemos aquí en España, pues de destruirlo de manera exponencial. Hablaron del exilio político por ideas, eso sí es un preso político, eso sí es un exilio político, un señor como este señor, el Ramón López, diputado por la MUD. No tiene nada que ver conmigo ideológicamente, de hecho es socialdemócrata, que yo se lo pregunto muchas veces cómo es posible que sigáis abrazando la socialdemocracia cuando estáis viendo lo que el comunismo, que es una deriva de la socialdemocracia esta paupérrima que vivimos en estos tiempos, nos ofrece, ¿no? Y este señor contó su periplo de exilio, el de él y el de toda su familia en Miami, por culpa del señor Maduro y por el hecho de profesar unas ideas distintas. Imaginemos que un diputado del Congreso de los Diputados, un diputado de la Asamblea de Madrid, por ponerlo más circunscrito, se tiene que exiliar de España solo por el hecho de decir o de condenar los distintos hechos totalitarios que se producen a lo largo del día en un régimen. Nos hagamos esa idea y ahora vamos a hacernos otra mucho más profunda, de ver cómo el señor, que en paz política descanse, Zapatero, nos ofrece con su presencia y su aval profundo al señor Maduro cada vez que se acerca a Venezuela. ¿Qué decían los venezolanos? En este momento la situación en Venezuela es peor que nunca. Parece que nunca puede llegar a ser peor, pero sigue deteriorándose hasta el punto de que
la fuga de venezolanos a los países limítrofes. Por ejemplo, en Colombia existen colas gigantescas para entrar a Colombia. No cesa de deteriorarse la situación. Se les ve, ellos le ven un límite, ellos entienden que esto tendrá un fin, que están reclamando a España y a Europa que actúe, en fin, cuéntanos. Ellos reclaman a Europa lo que hemos hecho en Brunete, es decir, que sigamos siendo altavoces. Lo peor que puede ocurrir cuando hay un terrorismo, un totalitarismo, como ocurre con ETA, es que se olvide, es decir, empiecen a no hacerse actos, la memoria pase a ser simplemente un cajón desastre que tienes guardado en el más profundo de los armarios, ¿no? Estamos obligados a recordar, estamos obligados a ser un altavoz de la sociedad civil y de lo que se produce, de los testimonios de todas aquellas personas que viven, por supuesto, bajo un régimen de presión totalitario. Estamos obligados a denunciarlo. Por poner ejemplos muy claros que a la gente le pueden resultar muy visuales, una de las cosas que además se hablaron dentro del debate que luego se suscitó después de las ponencias, es, por ejemplo, que los venezolanos que viven en España, pero venezolanos de una buena posición, ¿no?, tienen que mandar medicinas, pero medicinas tan sensibles o tan básicas en España como el paracetamol, porque en Venezuela no lo tienen. Paracetamol, y lo mandan con gente, no lo mandan ni siquiera con paquetería, porque puede ser, evidentemente, además corren el riesgo de un 99% de que sea desviado en el propio aeropuerto, ¿no? Esta es la situación real que se está viviendo en un país que tiene unos recursos naturales propiciados, entre otros, por el petróleo, descomunales. Es uno de los países más ricos a nivel económico, potencialmente económico, dado que tiene unas reservas naturales singulares, ¿no? Y esto es producido única y exclusivamente por el régimen totalitario comunista. Y esto hay que denunciarlo. Y lo tiene que saber la gente, los peligros del comunismo. Ahora es Venezuela, pero tenemos graves y palpables ejemplos en España con estos totalitarios rancios y comunistas de los podemitas. Vamos a pasar ya a la actualidad nacional, porque hablar de Gibraltar, del Peñón de Gibraltar, es actualidad nacional. Saben ustedes que ha estado el señor Lidington, que es la mano derecha de Theresa May, de la primera ministra del Reino Unido en nuestro país, y ha estado hablando sobre el futuro de Gibraltar en un contexto europeo del que el Reino Unido ya no formará parte. Vamos a verlo. Hemos estado trabajando mano a mano con el gobierno de Gibraltar, con otros países europeos y con España para enfrentar la implicación práctica del Brexit para Gibraltar y la región, incluyendo a las 8.000 personas que cruzan cada día la frontera para trabajar. Nuestro objetivo principal es la prosperidad y seguridad común de Gibraltar y el campo de Gibraltar. Estamos comprometidos con este objetivo y estamos progresando. En el mismo desayuno, ha sido un desayuno informativo, estaba presente el exministro Íñigo Méndez de Vigo, que saben que fue ministro portavoz, también fue ministro de Cultura y estuvo durante muchos años en Europa, en la Unión Europea, fue eurodiputado. Vamos a ver qué decía, qué reflexión hacía, es una reflexión interesante, el exministro Méndez de Vigo. Creo que sin referéndum en Escocia los nacionalistas no se hubieran convertido en separatistas y hubieran iniciado ese camino hacia ninguna parte, cuyo último espectáculo grotesco hemos visto ayer en el Parlamento de Cataluña. Y creo que los británicos, yo se lo he dicho en privado, se lo he dicho en público, tienen mucha responsabilidad en eso. Y también ha tenido mucho que ver, y tiene mucho que ver, en las actuales negociaciones para la salida del Reino Unido de Gran Bretaña. Los británicos tienen mucha responsabilidad en lo que ha pasado en Cataluña, dice Méndez de Vigo. Bueno, la verdad es que lo que ha sucedido en Gran Bretaña es un galimatías sin sentido, es decir, un país que además funcionaba muy bien dentro de la Unión Europea, era uno de los grandes estandartes que se haya aprobado una salida de la Unión Europea. Yo no voy a ser un adalid de la defensa de la Unión Europea en todos los términos en los que está hoy mismo construida. Lo que sí es cierto que es conveniente por todos y para todos, y creo que es bueno para la movilidad económica y la movilidad de empresas, que sigamos concibiendo un Estado conjunto por parte de todos los países. Creo que no tiene sentido. Y además, aprovechando ya que hemos hablado de Gibraltar, también es un buen debate para que en algún momento podamos abrir, yo espero que dentro del Partido Popular, cuando adquiramos en esta nueva etapa el Gobierno de la Nación, podamos abrir el debate de la propiedad o no de Gibraltar y de las barbaridades que hacen los ingleses en una tierra que es nuestra, que lo fue en su momento, que han saboteado un tratado
que en ningún caso tenía que haber llegado hasta el día de hoy como está concebido y que espero y deseo que en no mucho tiempo Gibraltar vuelva a ser español. Con respecto, ayer estuve en el informativo de Intereconomía y te tengo que comentar que estuve hablando sobre el posible retorno del servicio militar. Hay un periódico que se llama El Confidencial Digital que daba una información que había conseguido por medio de una investigación, había sido filtrada una información directamente del equipo de Pablo Casado, una información según la cual a las próximas elecciones el Partido Popular llevará la propuesta de recuperar el servicio militar voluntario, no obligatorio, voluntario. Esto es una exclusiva del Confidencial Digital que ayer la estuvimos debatiendo en el informativo, en un contexto además en el que otros países de Europa están recuperando un servicio militar no voluntario, obligatorio. Suecia lo ha instaurado el otro día, Israel, por supuesto, Turquía, Rusia, pero dentro de la Unión Europea, países como Francia lo van a instaurar en breve, Suecia lo ha instaurado, Austria, la Unión Europea, tiene un servicio militar, Ucrania, fuera de la Unión Europea, también tiene un servicio militar, es decir, Noruega, aunque están también fuera de la Unión Europea, pero hay exactamente cinco países dentro de la Unión que tienen un servicio militar, y Alemania, Merkel, se está empezando a plantear también la posibilidad de instaurar un servicio militar por aquello de intentar integrar a una población que es mayoritariamente foránea. Alemania crece en base a los extranjeros, igual como Francia, y están intentando integrarles nacionalmente por medio de un servicio militar. Esta propuesta de Pablo Casado, que no es oficial, pero que parece que va a ser así, un servicio voluntario de 3 o 4 meses, un servicio militar voluntario, ¿qué te parece? Bueno, me parece una excelente idea, es decir, no solamente eso, que me parece que además tiene unos ciertos visos de poder ser realidad y espero y deseo que así sea, sino que además también me parecería un acierto indiscutible el aumentar el presupuesto de defensa. Estamos ahora mismo en los presupuestos de defensa más paupérrimos de Europa y por supuesto del mundo. Me parecería un hecho leal con la Constitución y con lo que se aprueba en el Congreso que realmente ajustemos las deficiencias salariales de la Guardia Civil y de los policías nacionales con el resto de policías locales, porque está aprobado en el Congreso, en lugar de manera desleal con España, bueno, pues desviar más de 700 millones de euros a la policía local catalana, a los Mossos de Escuadra. Y en definitiva me parece que todos los gestos, guiños que hagamos, no solamente al ejército, sino al concepto de integración de nuestra patria y de unidad de España, basada mucho de ellos en la voluntariedad del servicio militar, pues nos hará mucho más grandes como país. Es que hemos tenido unos complejos bastante paupérrimos y además deleznables de no tratar de defender lo que es de todos, las instituciones que son de todos, y el ejército, el amor al ejército, la cercanía de las instituciones y de la sociedad civil al ejército es indiscutible para prosperar como país. Es que hemos sido tan cobardes, en general, no digo solamente con gobiernos pasados o presentes, hemos sido tan cobardes, nos ha costado tanto decir las cosas a la cara que la gente muchas veces ve estas cosas como extraña, pero es que en otros países es algo normal. Y tenemos que normalizar esa vida, tenemos que normalizar el amor a la patria, el amor al ejército, la vinculación de la sociedad civil a ese ejército, y en que entre todos unidos podamos sacar de una manera ya lapidaria y definitiva a todos los miserables que tratan de desunir y que son desleales con nuestra patria. Alguien podría decir, alcalde Brunete, tú en tu pequeña medida, en tu margen de maniobra, ¿haces algo para que así sea? Hombre, yo hago muchas cosas para que así sea. A ver, ¿por ejemplo? En algunos casos en demasía, ¿no? Pues mira, pues por ejemplo, seguimos manteniendo, por poner detalles simplemente que nos acerquen a nuestra patria. Es decir, el día 12 es el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad. Creo que es la exaltación de nuestro espíritu español, pero no solamente en España, es que en el resto de Sudamérica probablemente los miserables podemitas empezarán a hablar de invasión española en Sudamérica, de genocidio, en fin, todas estas idioteces que se les ocurre una mala noche de verano o con un mal humo dado en un momento determinado. Pero la realidad es que es bien distinta, es decir, en Sudamérica están orgullosos de la madre patria y nosotros estamos orgullosos de España, la gente de bien estamos orgullosos de España. Bueno, pues yo mantengo toda mi Plaza Mayor, y ahora he puesto un mástil en el centro de la Plaza Mayor con una bandera de España, toda adornada con la bandera de España, esperando al Pilar. El otro día me dijo el portavoz del PSOE que sí lo iba a quitar en algún momento ya la bandera de España,
porque parecía una película de Berlanga. La única película de Berlanga, y aprovecho ya las cámaras para decírselo a él y a todos los socialistas que naturalmente abrazan su misma posición, es cada vez que veo a su presidente de gobierno coger el Falcon o coger un helicóptero para ir a ver a los Killers con su mujer o pasarse 15 días comprando en Nueva York o donde fuere o donde viere. Esa es la vergüenza y es la única película de Berlanga. Nosotros defendemos a España y lo vamos a defender muy por encima de todos aquellos que utilizan su suficiencia moral anacrónica y rancia de izquierdas para tratar de imponer su pensamiento único. Te ha quedado muy bien, además, mirando la cámara y explicándole a este portavoz socialista las verdades del barquero. ¿Te dijo que retiraras la bandera de España porque le molesta? Porque bueno, me ha dicho cosas muy... No es un podemita, es del PSOE. No, es del PSOE. Me ha dicho cosas excepcionales que podrían ser objeto de un programa de Wyoming en La Sexta. Lo que pasa es que, bueno, es Wyoming y es La Sexta. Me pidió exactamente quitar el nombre de Brunete porque era apología del franquismo. ¿Brunete? Sí, el nombre del pueblo que lleva 10 siglos de historia. Es que además de ser un ignorante... No, esto no... O sea, el nombre de Brunete, sí, eliminarlo, suprimirlo. Sí, cambiarlo. Porque era apología del franquismo y no cumplía la ley de memoria histórica. ¿Y este es el PSOE de Brunete, que quiere cambiar? Sí. Estos son los tipos que... ¿Y qué propuestas, por curiosidad, qué proponía? Bueno, de momento no me ha hecho propuestas, pero bueno, puede ser cualquiera, Mortadelo y Filemón, y lo ponemos compuesto. Es decir... Y podría ser bueno, porque además tiene una cierta afinidad con los cómics españoles, con lo que éramos de pequeños, yo no lo sé, 13 Rue del Percebe, a lo mejor le gusta más. Es decir, bueno, pues estas son las idioteces que tenemos que escuchar al cabo del día, ¿no? Es decir, Franco, que estuvo rigiendo los destinos de España durante 40 años, queda vinculado eternamente a un pueblo que tiene ¿cuántos siglos? 10 siglos, más o menos. Casi como la pasionaria. Esto que me acabas de contar me parece tremendo, me parece ya en la memoria histórica llevada al absurdo, vamos, es una cosa tremenda. Pues te digo una cosa, de donde vengo yo, en Alicante, hay una calle que es Italia y otra calle que es Alemania, calle Italia y Alemania. Bueno, pues el Partido Socialista estuvo persiguiendo acabar con esas calles porque eran calles que representaban a dos países que combatieron al lado de Franco en la Guerra Civil. Calle Italia y calle Alemania. Bueno, pues estas son las idioteces propias. Primero, de la incultura. O sea, la ignorancia, como decía un profesor mío en la universidad, es muy atrevida y todos estos tipejos son muy atrevidos y además lo sueltan en cualquier foro. No solamente, que sería lo justificable, con 2 o 3 copas de más en un bar, sino te lo sueltan en un pleno, te lo sueltan en un foro con más gente seria. Bueno, pues la ignorancia es muy atrevida, pero es que además de la ignorancia y de la incultura, estos demuestran un profundo sectarismo que tratan con su suficiencia, y vuelvo a insistir, de callar a los demás. Pero es que ¿cómo me van a callar a mí o a cualquier persona normal y decente que piense que su país está muy por encima de todos estos tipejos? Es que no lo vamos a consentir, y yo no lo voy a consentir. Y voy a hacer todo lo posible para tratar en el pequeño espacio en el que me muevo que estas cosas vuelvan a ocurrir. Por supuesto, no te planteaste en ningún momento quitar el nombre, ¿no? Bueno, sí, tengo que reconocerlo, que hubo un momento de ego en el que podría haberle puesto Borja Gutiérrez y hubiera pasado la historia, pero fue un momento nada más. Es una de las noticias, iba a decir de la semana, ¿no? Yo creo que puede ser una de las noticias del año. Quitar el nombre de Brunete. ¿Y esto cómo no ha trascendido a los medios? ¿Esto bueno, cómo no nos lo dijiste? No sé, vamos. Pues porque me voy haciendo mayor y dicen tantas idioteces que al final recopilarlas todas me resulta complicado. Cambiar el nombre de Brunete, entiendo, y Belchite también, ¿no? Habría que cambiarlo, porque también fue la sede de una batalla durante la Guerra Civil. Bueno, te voy a decir una cosa, es que esto viene al hilo, y no, cuidado que no es tan peregrino, viene al hilo de que el alcalde socialista de Sevilla quitó la calle Brunete de Sevilla. Entonces, salió en las noticias, quitó la calle Brunete porque era apología y no cumplía la ley de memoria histórica. Era una calle preciosa en la que además venían unos azulejos muy bonitos que ponía calle Brunete, y yo llamé al alcalde de Sevilla, y tengo que decirlo públicamente, llamé al alcalde de Sevilla, que es del PSOE, por cierto, y le dije que quería los azulejos porque quería ponerlos en la frontal principal de entrada del municipio, porque yo sí quería la calle Brunete. Yo sí quiero Brunete y, por supuesto, estoy muy por encima de las chorradas vinculadas a la memoria histórica, a la ley de memoria histórica. Y me dijo que lo había roto, que había roto los azulejos. Digo, ¿qué pasa? Esto era, vamos, como el agua bendita, te había dado sarpullido.
pues había roto los azulejos, así que nos quedamos sin ello. Lamentablemente, un guiño a Sevilla y a los sevillanos que no tienen culpa de su alcalde. Que trasciende con mucho este tipo de cosas. Es decir, que había un precedente, que ya se quitó una calle que fue en honor a un pueblo donde se produjo, donde los españoles, en fin, combatían entre ellos, que sí, que no es un recuerdo grato, pero es parte de nuestra historia. En fin, me parece tremendo. Volvemos a Cataluña, decías antes, la necesidad de reconciliar a los españoles con su país y que tú en tu escasa medida, en tanto que de alcalde de una localidad, como es Brunete, pues sí que procuras reconciliar a los españoles con su propio país. Haces incluso, en un pueblo pequeño como es Brunete, pequeños desfiles. Sí, no tan pequeños, no tan pequeños. El último ya no ha sido tan pequeño, efectivamente. Tan pequeño. Yo he ido y se adorna con toda la Plaza Mayor, que es preciosa, con banderas rojigualdas y queda precioso. Isabel Celaá, la ministra portavoz, también es ministra de Educación, dice ahora, después de todos estos meses de Quim Torra incendiando Cataluña, ahora dice que está preocupada. Si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda, y los derechos y las libertades de los y las ciudadanas catalanas. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo. Mientras tanto, el Gobierno sigue, como ustedes bien saben, apostando por el consenso, por el acuerdo, por la salida del laberinto, por la salida del conflicto. En este punto, el Gobierno desea apoyar expresamente a los medios de comunicación que vieron, en algunos momentos de la semana, dificultada su labor informativa, especialmente el pasado lunes en Cataluña. Este Gobierno siempre está con la libertad de expresión y junto a los medios de comunicación. Isabel Celaá está diciendo que si parece que se están empezando a poner un poquito firmes, vamos, un poquito, tampoco es que se pasen, que dice que si el Gobierno de la Generalitat, en fin, da un paso equivocado, pues que actuarán con la Constitución en la mano. No sé esto qué coño, perdón. No, qué coño, o sea, ¿tú esto te lo crees? Pero si acaba de decir, ha dicho eso y luego dice que hay que hablar de consenso y de diálogo. Pero oiga, señora ministra, con todo el respeto que la profeso, como socialista no, como ministra de mi país, pues evidentemente yo creo en las instituciones y se lo tengo. Pero usted todavía cree de verdad, ¿usted se conoce el chiste del enano, del gnomo? ¿No se lo han contado nunca? Ese chiste es bueno que se lo cuenten. Estos señores son unos terroristas en potencia y son unos terroristas porque han hecho un golpe de Estado y no cabe diálogo con aquellos que tratan de hacer un golpe de Estado. La sedición es el delito más grave que puede ocurrir en el Código Penal español y están donde deben estar y otros muchos deben estar ahora. Por tanto, no cabe consenso, no cabe diálogo con este tipo de gentuza. Lo único que se puede hacer es una intervención total y absoluta de Cataluña, que es lo que debería haberse hecho antes. Hicimos una intervención, hay que tenerlo en cuenta, pero una intervención que evidentemente hemos visto que no ha servido de mucho porque han vuelto a intentarlo. Entonces, por tanto, yo no creo ni en fantasías, no creo ni en el ratoncito Pérez, no creo en el chiste del enano y le pido que se lo cuenten o del gnomo, sino lo que le digo, y se lo digo alto y claro, es que déjense de consensos, déjense de diálogos, déjense de chantajes encubiertos para darle la gobernabilidad al gobierno de este señor presidente, el señor Sánchez, y actúen. Y si no lo hacen ustedes, lo van a tener que hacer a través de las urnas porque quienes entren, y espero y deseo que sea el Partido Popular, actuará con la contundencia indispensable y necesaria. La contundencia... ¿Tú te sabes el chiste del gnomo? Del gnomo y el enano, no, me queda para... Luego te lo cuento, sí. Es que puede haber menores a estas horas, pero vamos, el chiste del gnomo y el enano, vamos a ver. Teodoro García Egea, que es el secretario general del Partido Popular, el número 2 del Partido Popular en estos momentos, después de Pablo Casado, ha respondido a la señora Celaá y ha hablado sobre Cataluña. Y va en la línea un poco de aquí el amigo Borja Gutiérrez, porque está siendo bastante contundente este Partido Popular, este renovado Partido Popular con el separatismo, hasta el punto de exigir la legalización de algunos partidos separatistas. Teodoro García Egea. La ilegalización o no de partidos políticos no me corresponde a mí. Por eso hemos hablado claro y hemos dicho, dentro de nuestras posibilidades, ¿qué proponemos? Que aquellos como la CUP
que reciben fondos públicos, que se supone que son un instrumento al servicio de los españoles, como son los partidos políticos, para canalizar sus sensibilidades, pues puedan ser ilegalizados, puedan ser apercibidos por el Estado si un juez lo considera oportuno. Yo no creo que los partidos políticos tengan que ser ilegalizados por otros partidos políticos. Creo que tiene que actuar sobre ellos la justicia. Y para eso hicimos la ley de partidos políticos, para que la justicia tenga instrumentos para ilegalizar a aquellos que se sirven de un movimiento político para alentar la violencia. Ahí lo tienes, el número de tu partido. Bueno, yo tengo que decir que cada vez me siento más orgulloso de pertenecer al Partido Popular. A mí estas cosas que dice Teo, el secretario general, me encantan. Me encantan porque ya va siendo hora que escuchemos cómo este grupo miserable antisistema de la CUP, desde el Partido Popular, amparado en la justicia, naturalmente, pedimos que sea ilegalizado. Es normal que en una sociedad democrática desarrollada no admitamos a cafres políticos como estos tipejos, los que creían en la tribu, como Tarzán. Pues oiga, váyanse ustedes al siglo XVIII, final del siglo XVIII, en el Congo belga, que es donde debería estar la Ana Gabriel esta, que ¿dónde está ahora mismo? Esta creo que está fugada en Suiza. Suiza, que no pues se ha ido a Uganda ni a Guatemala. Ya lo sé, ni al Congo belga, que es donde debería estar como una representante de la tribu, que ya... ¿Sabes también que esta mujer era partidaria de eliminar los productos de higiene íntima femenina y sustituirlos por esponjas marinas? Bueno, es que iba a decir una cosa, pero son las 8 menos cuarto. Te prometo que es verdad. Y esto lo ven. Para ellos, las compresas, para ellas, eran sinónimo de una opresión heteropatriarcal y abogaban por lo que llaman, esto lo dimos en la Gaceta y tuvo muchísimo éxito, abogaban por lo que llaman las esponjas marinas. Esta mujer tiene... La de la tribu. Ya lo sé. Esta mujer, como el resto de los podemitas de la CUP, porque son podemitas encubiertos, nada más que hablan, chapurrean catalán, porque ni siquiera lo hablan y queman los contenedores como Ada Colau, porque esta también era de los que quemaba los contenedores cuando estaba con la CUP. Y de esto lo que tienen es una opresión heteropatriarcal en el cerebro, es donde la tienen de manera importante. No sé si es posible que puedan sanar, pero lo que está claro es que no vamos a permitir en España que sigamos escuchando estas imbecilidades por más tiempo. Una opresión heteropatriarcal en el cerebro. Eso me ha gustado. Borja, es que estoy deseando que me cuentes el chiste del enano y del otro. ¿Cuál es el otro? Del enano. El gnomo. Principalmente, el protagonista es el gnomo. El gnomo y el enano. Así que nos vamos a ir a publicidad y me lo vas a contar, si eres tan amable. Borja Gutiérrez, como siempre. Mil gracias. Un placer. Publicidad. Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte. Un espectáculo único donde el dúo más internacional interpretará sus grandes éxitos como La Macarena o Sevilla tiene un color especial y presentarán su nuevo álbum Los del Río Tropical. Todo esto en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteinglés.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 8 menos 10 de la tarde. Vamos a hablar de un asunto fundamental, un asunto crucial y un asunto que trasciende la inmediatez de la coyuntura política. Vamos a hablar de, en pocos meses se empezará a celebrar el aniversario de la primera vuelta al mundo. Quiero que vean este libro. La primera vuelta al mundo, 1519-1522. La primera vuelta al mundo es el libro de Agustín Ramón Rodríguez González. Me gustaría, Raquel, a ver si pudieras captar la portada. Y yo les hablo cuál es... se podrán imaginar ustedes por su título cuál es el contenido que reivindica este libro. Para dar la vuelta al mundo fue necesario que a lo largo de siglos, con avances y retrocesos, sabios de épocas y culturas muy distintas convinieran en que el mundo era más o menos esférico, que era limitado, que la mayor parte de la superficie era líquida y se podía navegar por ella, que además eran necesarios instrumentos técnicos, avances tecnológicos, la observación de los astros, y aún fue necesario que se inventaran buques que pudieran navegar por esas aguas, que se desarrollase la cartografía para comunicar a otros cómo llegar y cómo eran los lugares descubiertos. Este libro, paso ya a presentarles a
su autor, Agustín Ramón Rodríguez González. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco agobiado, con mucho trabajo, pero muy contento. Muy contento, yo te doy la enhorabuena por este libro, porque además yo entiendo que puede funcionar muy bien, en primer lugar porque escribes muy bien, porque Agustín es historiador, es además miembro de la Real Academia de Historia de nuestro país, y es además un historiador especializado en esto que ven aquí, en barcos, en historia naval. Hemos sido, y esto es algo que ha reivindicado Agustín en numerosas ocasiones, la principal potencia marítima del mundo. No son los ingleses, hemos sido nosotros. Y Agustín, a lo largo de una extensa bibliografía, se ha dedicado a reivindicar esa grandeza de nuestro país. De entre todas las glorias marítimas o marinas de España, quizás sea esta, la primera vuelta al mundo, la mayor de todas ellas. Sí, la mayor, y al mismo tiempo una continuidad, porque lo que pretendía Colón justamente era eso. Él no contaba con que hubiera América, él quería llegar, dar la vuelta al mundo y navegando siempre hacia el oeste, llegar al extremo oriente, a China y a Japón, a Zipango y Cathay. Lo que pasa es que él no sabía que en medio estaba América. Y de hecho todavía se sospecha que murió creyendo que lo que había descubierto eran las últimas islas, continente asiático y tal, que no fue consciente de que había descubierto un nuevo continente. Algunos de sus allegados pensaron que el almirante se había equivocado, que eso era una tierra desconocida y que todavía faltaba un buen trecho hasta llegar. Y aquello se confirmó por las sucesivas exploraciones, por el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, cruzando Panamá. Y entonces, inmediatamente, lo que se pone todo el mundo es a buscar un paso que lleve desde el Atlántico al Nuevo Mar, al Mar del Sur, que lo llamó Vasco Núñez de Balboa, y que luego cambió de nombre y se puso Pacífico. Que antes se llamó, bueno, este era el lago español. Sí, porque los únicos que navegaban por él eran los españoles. Agustín, este libro es muy apropiado, en primer lugar porque reivindica nuestra historia y la verdad histórica de España, es algo que es necesario hoy más que nunca reivindicar, y tiene también un atractivo especial porque se cumple ahora, en unos meses, el 500 aniversario de esta gesta. Sí, de hecho ya se ha empezado a conmemorar con las capitulaciones de Valladolid, que son, digamos, el contrato que firma Carlos I con Magallanes para esta empresa. Es curioso que en aquella época era una especie de contrato comercial entre iguales, en que el rey apoyaba la idea de un emprendedor y le facilitaba ciertos medios, y un poco como las capitulaciones de Santa Fe de Colón con los Reyes Católicos. Era una especie de contrato entre el monarca y el emprendedor que proponía la idea. Este libro se titula La primera vuelta al mundo 1519-1522, con lo que el lector, que no esté demasiado puesto, que sea lego en esta materia, enseguida puede comprender que fue un viaje que duró 3 años. Sí. Cuéntanos un poco, Agustín, ¿en qué consistió el viaje? ¿Cuántas personas, porque yo creo que esto les puede dar a ustedes la idea de lo durísimo que fue ese viaje, cuántos marinos lo emprendieron y cuántos lo finalizaron? Sí, bueno, el viaje se contrataron 5 naos por supuesto, no se tenía una idea exacta ni de la distancia a recorrer, ni del tiempo, ni por dónde podrían pasar hacia el Pacífico. Salieron de España unas 240 personas y llegaron, después de 3 años, casi justos, 18. Aparte los naufragios, las muertes, luchas con indígenas, problemas con la potencia rival, que entonces era Portugal y tal, la principal causa de muerte fue el escorbuto.
Entonces se desconocía una vitaminosis de vitamina C. Empezaban por caerse de los dientes, empezaban a reventar las venas y las arterias y al final morían una muerte horrorosa y dolorosísima. Y era simplemente porque, claro, en un viaje tan largo y sin haber métodos de conserva, la gente tenía que comer pues cereales, arroz, como mucho carne salada, pero ningún vegetal, ninguna fruta, que son las que contienen la vitamina C, y por eso se morían, aunque ellos no lo sabían. Cuéntanos, Agustín, ¿de dónde parte? ¿Cuál es el recorrido? ¿Y a dónde arriba finalmente? Bueno, ellos salen de Sanlúcar de Barrameda, de Huelva, y se dirigen hacia lo que entonces parecía que podía ser un paso. Otro navegante español, poco antes, Solís, había descubierto el Río de la Plata, donde murió. Y claro, como es un estuario tan grande y tal, pensaron que era la boca de entrada al Pacífico. Hacia ahí se dirigieron, pero vieron que no. Entonces Magallanes lo que va es bajando por la Patagonia con un tiempo endemoniado, frío, tempestades constantes, días sin ver el sol. Va bajando por la Patagonia, probando, hasta que al final encuentra el estrecho de Magallanes, encuentra el paso y consigue salir al Pacífico. Pero ¿él fue consciente de que salía al Pacífico en ese momento? Sí, porque al salir del estrecho se encuentran con un mar inmenso, en el cual no hay casi ni islas. Y entonces se dan cuenta inmediatamente de que han conseguido pasar, pues el estrecho es, hace honor a su nombre, es muy estrecho y saben perfectamente que están en el Pacífico. Cruzan el Pacífico en diagonal, que salen desde... Ese viaje ya es inédito, ¿no? Cuando salen del estrecho de Magallanes y llegan a mar abierto, al Pacífico, eso no lo había hecho nadie hasta el momento. No lo había hecho nadie, y lo grave es que en la época de la vela nadie sabía qué corrientes tenía ese mar, qué vientos, cómo tenían que ir, cómo tenían que cruzarlos. Sí, todo el mundo suponía que ahí había un océano inmenso, pero ¿cómo atravesarlo? Nadie tenía la menor idea. Es cierto que los españoles por entonces ya habían llegado por Panamá y tal, pero lo conocían un poquito las costas americanas del Pacífico, pero no sabían lo que había ahí, ni qué anchura tenía, ni nada. Era jugárselo todo a una carta, y afortunadamente esta vez sí tuvieron mucha suerte, muy buen tiempo, buenos vientos, buenas corrientes. Me parece que se torcieron muchísimo, porque desde el estrecho de Magallanes subieron hasta la altura de Filipinas, o sea, cruzaron el Ecuador, cambiaron de hemisferio y tal, cruzaron en diagonal el Pacífico, con lo cual el viaje fue más largo, pero afortunadamente tranquilo. Cuando lo cruzan, ¿llegan a dónde? ¿Aparte de Asia? Llegan a las Marianas, que es la primera tierra habitada que avistan. Habían visto algún atolón, algún islote, pero todos yermos, sin hierba. Y la primera isla a la que llegan es Guam, en las Marianas, donde hoy, por cierto, todavía se sigue hablando una variante del español, el chamorro, y donde en el mapa de Guam, pese a que es posesión de los Estados Unidos, prácticamente todos los accidentes geográficos y todos los pueblos llevan nombres españoles. Todavía hoy. Llegan a Guam y pasan a... Lo que siguiente que hace Magallanes es dirigirse hacia el oeste y llega a las Filipinas. Y ahí en Filipinas Magallanes no se sabe muy bien por qué. Se enzarza en una serie de disputas entre reyezuelos locales que están luchando por el poder, y en una de esas peleas muere justamente protegiendo la retaguardia para que se puedan retirar los suyos. Y ahí muere Magallanes. Todo hay que decirlo, era más soldado que marino. Era más soldado que marino. Como marino, como navegante, como astrónomo, bueno. Lo importante de Magallanes era que tenía la misión, que esa es la misión original, de llegar a las Molucas, que están bastante más al sur de las Filipinas, a por las especias, a por el clavo, la canela, que entonces tenían una cotización elevadísima en Europa, y que era... Pero el propósito no era dar la vuelta al mundo, era llegar a las Molucas a por las especias. Y ahí, antes de llegar,
se enzarza en una cuestión menor que no interesaba a la misión y muere heroicamente, pero muere y queda la expedición desorganizada, que a todo esto ya solo quedaban 3 barcos de los 5. Uno había desertado, se había vuelto a España, desesperados antes de cruzar Magallanes, pensando que no iban a ningún lado, y el otro se hundió. Quedan solo 3 barcos, uno lo tienen que desguazar, porque no tienen marineros suficientes para los 3, y quedan solo 2. Esos 2 son los que llegan a las Molucas, cargan los 2 barcos de especias, y una de ellas, la Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, es la que decide seguir el camino, pero volver a España por el Índico y dando la vuelta a África, con lo cual se completa la vuelta al mundo, mientras que otra intenta volver hacia América, pero les sale mal y tienen que volver a Molucas, los hacen prisioneros los portugueses y eso acaba muy mal. Lo curioso es que Elcano hace la inmensa proeza de llegar sin ninguna escala desde las Molucas, o sea, desde el norte de Australia, pongamos, sin ninguna escala hasta España. Sin o sea, escalas. muriéndose realmente la gente por falta de alimentos frescos. ¿Pero eso es una proeza o una irresponsabilidad? Y lo consigue volver. Incluso tiene el palo trinquete, el de delante lo tiene roto y sin embargo consigue volver. ¿Pero aquello fue una proeza o una irresponsabilidad? No, fue una proeza porque llegó. Los que no llegaron fueron los que intentaron la vuelta a América, volver No, pero a cruzar me refiero Pacífico. a no tener escalas, no hacer escalas. Es que pasaba una cosa. Esa ruta era la que habían cogido los portugueses. Hay una cosa muy curiosa. Los portugueses se habían adelantado un poco a Castilla en los descubrimientos, pero desde el primer momento piensan que la manera de llegar a China, Japón, al extremo, a la India, es dando la vuelta a África y por el Índico. Y entonces ellos dicen que cualquier otro navegante de cualquier otra nacionalidad que se meta por ahí es un pirata, lo detienen y lo meten en la cárcel. Entonces esa ruta estaba prohibida. Y eso lo sabía Elcano. El problema es que dice, cruzar otra vez el Pacífico sin tener ninguna referencia y tal puede ser mortal. Vamos a probar por aquí, aunque no podemos tocar tierra, porque como nos vean los portugueses, nos meten en la cárcel. En el mejor de los casos. Vamos a ir, entonces, entre las 2 opciones, y de hecho el que triunfó fue él. El otro barco fracasó en cruzar el Pacífico, tuvieron que volver en muy mala condición y los hicieron prisioneros los portugueses. Me interesa el momento en el que es asesinado Magallanes. ¿Cómo se produce? Porque entiendo que se produciría un vacío de poder. Sí, sí, claro. Sí, porque además había otro problema. Y es que, curiosamente, tanto Colón se había dirigido primero a Portugal, exponiéndole su proyecto. Pero los portugueses no le hacen caso porque ellos siguen aferrados a su ruta por África y el Índico. Y curiosamente Magallanes era portugués. También se lo propone al rey y también el rey le dice que no, que la ruta buena es la portuguesa y que ellos no quieren. Y los 2 emprendedores donde tienen acogida es en Castilla, en España, y gracias a España pueden realizar la gesta. Lo curioso es que, claro, como hay una rivalidad tremenda en ese momento entre España y Portugal, la gente desconfía en ocasiones de Magallanes, de a ver si está en secreto en servicio de la corona de Portugal o le llegan otros intereses, y si no, Magallanes, su círculo de amigos que han ido a la expedición, ahí hay una lucha de poder evidente y es lo que causa muchos problemas en la expedición, por la rivalidad entre españoles y portugueses. ¿Cómo se hace Elcano con las riendas de la expedición? Pues Elcano es simplemente porque es un navegante muy experto, es un naviero vasco que había participado en las campañas de Guerra Capital con su barco, en las campañas contra el norte de África, y que en esta ocasión pues es movilizado
y era, de los que quedaban, pues probablemente el mejor navegante y el hombre más sensato, y efectivamente lo consiguió. Cuando Elcano finalmente arriba a España, ¿dónde llega? Pues llega justamente a Sanlúcar de Barrameda, y lo primero que hacen los marinos es bajar en camisa y con velas en la mano para dar gracias a la Virgen, porque el barco, la Victoria, se llama Nuestra Señora de la Victoria, y luego remontan Guadalquivir hasta Sevilla, y ahí es la gran fiesta, se reúnen con Carlos I. El aspecto de ellos debería ser... Lo curioso, desastroso, pero lo curioso es que traía en un solo barco, traían especias como para pagar toda la expedición, los 5 barcos, los sueldos y tal, y además sobró dinero. Para que vean el negocio que eran las especias entonces, la canela, el clavo y todo lo demás. La imagen, porque claro, los marinos de Huelva no esperaban que llegara el barco, nadie les avisó. La imagen de un barco destrozado, de una nao con 18 marinos, que luego sería identificada como la que salió hace 3 años, una de las 5 que salió hacía 3 años, la imagen debió ser... Bueno, en Sevilla se sabe que, y las voces corrieron inmediatamente por toda Europa, porque aquello se suponía que el mundo era redondo. Efectivamente, ya se sabía más o menos, pero no se sabían las dimensiones. Y una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es saberlo demostrado en la práctica. Por cierto, que Julio Verne no inventó nada. En su famosa Vuelta al Mundo en 80 días, recordarán ustedes que el protagonista piensa que ha llegado un día tarde. Bueno, a Elcano le pasó casi lo mismo. Al ir cruzando el mundo, ganó un día. Ellos que creían que estaban el miércoles y era martes. Y entonces, esa anécdota luego la recoge Verne en la Vuelta al Mundo en 80 días. Pero eso mismo le pasó a Elcano. Estaban confundidos en un día del calendario. Habían ganado un día navegando siempre en la dirección del sol. Agustín, me ha llamado mucho la atención cuando nos decías que la expedición, una vez superado el estrecho de Magallanes, se abre a un océano absolutamente inédito del que ignoran los vientos, lo ignoran todo. Claro, entiendo que cuantos más conocimientos técnicos de la navegación se tienen, como es tu caso, más fascinante es la historia. Porque claro, esto, los que somos legos en la materia, ni siquiera nos lo planteamos, pero tuvo que ser una odisea técnico, intelectual... Tremenda, pero sobre todo la voluntad de seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Piensa que en aquella época había instrumentos para medir la latitud, es decir, la distancia al Ecuador o a los polos, por el sol. Sabías si estabas más cerca del Ecuador o más cerca de los polos, pero no había instrumentos para medir la longitud, es decir, la distancia horizontal recorrida. Y entonces era muy difícil saber qué distancia real habían recorrido, que lo mismo le pasó a Colón. Y además se encuentran con otro problema, porque ya se encontró Colón, que es que el campo magnético terrestre no es uniforme. Y que entonces la aguja de la brújula no señala siempre al norte, de vez en cuando se desvía, porque el campo magnético terrestre no es uniforme. Y pese a todo, conseguir llegar y conseguir dar la vuelta al mundo es realmente una proeza. Siempre se ha dicho de España, es uno de los... del relato nuclear de la leyenda negra, señala a España como un país, sí, desde un punto de vista cultural y literario, muy próspero, pero con un gran déficit en técnica, en tecnología, en ingeniería. ¿Cómo es posible que un país así fuera capaz...? Porque esa imagen no es cierta, simplemente, porque esa imagen no es cierta. Quiero decir, si los españoles cruzaron los primeros el Atlántico y descubrieron América y la exploraron, si los españoles fueron los que descubrieron Magallanes, si fueron los que
dieron la primera vuelta al mundo. Si unos años después de Magallanes, Andrés de Urdaneta descubre la manera de volver desde Filipinas a Acapulco, inaugurando el galeón de Manila, esa arteria que unía China y Japón con América y con España, la primera línea regular donde a España, por ejemplo, llegó la seda china. Los mantones de Manila de las mujeres españolas no eran de Manila, eran chinos, eran bordados en seda en China, iban hasta Manila y de Manila los traía el galeón, como traía las porcelanas chinas, como traía montones de cosas. La primera globalización en montones de sentidos. O los primeros misioneros cristianos o tal. Es que en una parte de la leyenda negra es negarnos todo. Una cosa no muy conocida es que Lope de Vega, el mismísimo Lope de Vega, escribe un libro sobre los misioneros españoles en Japón y Corea. Cuando faltaban siglos para que ahí llegara cualquier otro europeo. Y eso es una cosa que también se olvida. Pero si los barcos aguantaban y otros no, sería por algo, no serían tan malos. Entonces, hoy el relato hegemónico es que fueron los ingleses y no los españoles los dueños de los mares. Claro, la idea que todavía sigue divulgando incluso la BBC, la primera vuelta al mundo la dio Drake, solo que Drake la dio 58 años después, cuando el galeón de Manila funcionaba todos los años. Drake la dio robando mapas, cartas y derroteros españoles y además secuestrando a pilotos españoles y torturándolos para que le dijeran por dónde tenía que ir. Y además 58 años después. Por cierto, tardó lo mismo. 58 años después también tardó 3 años en dar la vuelta y también salió con 4 barcos y volvió solo con uno. ¿Me quieres decir, Agustín, que en la BBC los británicos siguen dándole vueltas a que Drake fue el primero que dio la vuelta al mundo? El primer inglés, indudablemente. Pero ya digo en qué condiciones, con mapas, cartas y derroteros españoles, sabiendo que ya se había dado 58 años antes, secuestrando a pilotos españoles y torturándoles para que le dijeran el rumbo. Por cierto, un gran mérito. Agustín, por cierto, hablando de esta rivalidad marítimo histórica entre nuestro país e Inglaterra, leía yo el otro día que quizá Australia no había sido descubierta por los ingleses, sino por los españoles. Sí, el problema con que se encuentra España, y es Felipe II, el rey prudente, el que tira un poco de las riendas, es que España, que no era un país muy poblado, y que ya bastantes líos tenía en Europa, y con colonizar América y las mismas Filipinas, llega un momento que dice, no podemos abarcar más. Entonces hay una prohibición expresa de Felipe II de frenar nuevos territorios, de frenar, porque no podemos con todo. Ahora, hay pruebas evidentes de que las Hawái las descubrieron españoles, de que seguramente Australia, desde luego, islas de Nueva Zelanda, sí, hay todavía un pueblo en Nueva Zelanda que celebra todos los años una fiesta española, porque son conscientes de que... Lo que pasa es que, curiosamente, en el siglo XVIII, cuando los ingleses tomaron durante un corto espacio de tiempo Manila, se hicieron con todos los mapas que había conservados ahí en secreto, y lo que hace Cook es seguir esos mapas españoles viejos de 2 siglos y decir que lo he descubierto yo. Vamos a seguir hablando con Agustín Rodríguez. Vamos a seguir hablando, como digo, pero va a ser a la vuelta de la publicidad, porque además quiero que nos hable del libro. Todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, obviamente, está explicado en profundidad en este libro, y además es un libro que, como siempre suele hacer esta editorial, EDAF, está muy bien editado. Hay multitud de imágenes, de fotografías, incluso de mapas. Vamos a hablar de este libro, pero va a ser a la vuelta de publicidad.
Estamos hablando de este libro, estamos hablando en realidad de la primera vuelta al mundo Magallanes el Cano Magallanes, que está perfectamente explicada en este libro, titulado así, La primera vuelta al mundo, libro de Agustín Rodríguez, historiador, miembro de la Real Academia de la Historia y particularmente ducho en esto de las naves y de los mares. Es, de hecho, especialista, nuestro amigo Agustín, en la historia marítima de nuestro país. Digo que es interesante este libro por varios motivos, porque lo escribe Agustín, porque lo escribe para ser entendido, es decir, es un libro de divulgación que se lee muy fácil, porque es un libro que además va a funcionar muy bien. Entiendo que debe estar funcionando muy bien porque lo coge en un momento en el que se va a celebrar ahora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, que empieza en 1519, y porque la editorial es EDAF. Esta editorial, como están viendo ustedes, adorna con numerosas imágenes, mapas, fotografías, todos sus libros, lo que lo hace aún más didáctico, más interesante y más fácil de leer. Qué bien editan los libros EDAF, ¿eh? Sí, la verdad es que lo cuida mucho. Tanto en el papel como las ilustraciones, en la apariencia general. ¿Cuándo lo publicaste, Agustín? Pues ha salido ahora mismo, ¿hace un mes? En septiembre. Hace un mes. Entiendo que vamos a asistir a un aluvión de libros sobre la primera vuelta al mundo, pero yo creo que tú te has adelantado a todos. Creo que sí. Pero vamos, no es más que un intento de aproximar al gran público sin alardes eruditos de cómo fue la cosa, cuáles eran los problemas que se planteaban, de toda índole, humanos, políticos, científicos y cómo se resolvieron pese a todo. Aquí ven ustedes esto a lo que me refería. La edición de EDAF incluye, fíjense, no solo mapas, sino mapas desplegables. En este, en concreto, está perfectamente explicada la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, esta odisea que en 3 años exactos practicaron españoles y portugueses. Ahí están viendo ustedes, fíjense. Me parece una maravilla. Agustín, la esfericidad de la Tierra. Siempre se ha dicho que la Iglesia Católica y aquella sociedad española del siglo XVI tan influenciada por la Iglesia descartaba, por supuesto, que la Tierra fuera redonda, que lindaba con abismos y monstruos que se comerían a los barcos. Esto no era así. No, en absoluto. No. El problema por el que los letrados de la época se enfrentan a Colón es por el problema, no de que la Tierra fuera esférica, sino porque Colón se equivocaba. Colón pensaba que la Tierra era más pequeña lo he dicho antes, él sabía, casi seguramente por un navegante que hubo antes, que se perdió en el Atlántico, tocó América sin saber lo que era aquello y volvió y murió en sus brazos, sabía que a cierta distancia de Europa había tierra firme. Y él imaginó que eran China y Japón. El problema es que la Tierra que imaginaba Colón no era esférica, era más bien un balón de rugby. Claro, se comía todo el Pacífico. Y el Pacífico es la tercera parte de la Tierra. Si quitas el Pacífico y juntas los bordes, y donde está América, queda un melón. Queda un balón de rugby, como mucho. Entonces, lo que le critican es que está equivocándose las distancias y tal, que no hay plena seguridad, pero que lo que dice el que China y Japón es donde están las costas americanas, no podía ser. Que eso es lo que echaba a la gente atrás. Ellos pensaban, no sabían que hubiera nada, y claro, desde Europa hasta China y Japón, sin escalas, aquello parecía una barbaridad que nadie iba a poder soportar, todos iban a morir en el viaje y tal. El problema de Colón es que Colón estaba muy mal informado. No que la sociedad de la época no supiera que la Tierra era esférica y tal. El problema es que no se sabían las dimensiones exactas de la Tierra. Y claro, para llegar, siendo la Tierra esférica, para llegar desde España a China y Japón sin ninguna escala,
lo más probable es que no llegarán. Acabas, Agustín, de citar a Cristóbal Colón, aprovechando que eres historiador, que has dedicado toda tu vida precisamente a la investigación de los mares y de las naves y de nuestra historia naval. La pregunta del millón, bajo tu punto de vista, ¿dónde nació Cristóbal Colón? Ese es un tema que lleva, yo creo que a estas alturas... Es irrelevante. Es irrelevante. Cristóbal Colón, el único sitio donde encontró acogida fue en España, aquí fue español, se casó aquí, sus hijos y descendientes son españoles. En el fondo, ¿qué importa dónde nació? La historia marítima de nuestro país está tan estrechamente ligada a la historia nacional, incluso al ser mismo de España, que nuestra bandera lo refleja. Sí, nuestra bandera y el escudo. Nuestra bandera es la bandera de la Armada, la bandera que dio Carlos III a su armada, porque entonces todas las banderas de los países con dinastía borbónica eran blancas con escudos. Eso en el mar no se distinguía si eran españoles, si eran de Nápoles y Sicilia, si eran franceses, incluso portugueses. Entonces le pide al ministro de Marina, a Italo Valdés, que haga unas pruebas de bandera. Entonces coge a los dos colores que más pueden resaltar en el mar, que son el rojo y el amarillo, que por otra parte son colores tradicionales en España, o sea, también son colores simbólicos en España. Y luego lo curioso, y es la bandera que lleva la Armada para distinguirse de otras, que en las Cortes de Cádiz se identifica cuando la plaza está sitiada, porque no saben traer los barcos, sino las fortificaciones costeras, se identifica con la bandera de España, y que luego ya con el tiempo de Isabel II se oficializa que sea la bandera de España. Pero lo curioso es que en el escudo de España están la corona, están los antiguos reinos, Castilla, León, Aragón, Navarra, y lo otro que hay son las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules es donde el mundo antiguo suponía que acababa la Tierra. En los montes de Gibraltar y de Ceuta. Claro, las columnas de Hércules representan que fueron españoles los que descubrieron el Nuevo Mundo y los que dieron la vuelta navegando a la Tierra. Eso no lo ha conseguido nadie hasta ahora. Una hazaña de semejante tamaño no la ha conseguido nadie. Y por eso está en el escudo. Forma parte de nuestra identidad. Los letreros del escudo, el plus ultra ¿qué significa? Más allá. O sea, que se suponía que no había tierra más allá de del los estrecho. Montes de Ceuta y de tal, del estrecho. Y claro que había tierra más allá. Curiosamente, en eso coincidían otras mitologías, porque por ejemplo los celtas pensaban que los muertos se embarcaban hacia el Atlántico, por ejemplo, que es una mitología que incluso recoge Tolkien en El Señor de los Anillos. Los muertos se embarcan hacia el oeste, hacia las Islas de los Muertos. Ahí se supone que está en Abaddon el rey Arturo, ahí se supone, y los muertos vuelven de ahí, si acaso vuelven de ahí y vuelven en barco, que es algo. Incluso el Camino de Santiago, son las almas de los muertos que van en peregrinación hacia las islas de los muertos. Claro, eso a la gente letrada no le sabían que eran leyendas y mitologías. A los marineros sí que les asustaba pensar que dónde se iban a meter y qué islas iban a encontrar y qué iba a ir ahí. Porque esas leyendas, esos mitos seguían muy vivos en los marineros. Bueno, pues ya saben ustedes, la primera vuelta al mundo, 1519-1522, de Agustín Ramón Rodríguez. Bueno, es el primer libro de toda una colección que entiendo que saldrá a partir de ahora, porque ya les digo que estamos en la efeméride del 500 aniversario, y este es el primero de todos. Agustín se ha adelantado y además Agustín es historiador que se dedica a estas cosas, de manera que yo se lo recomiendo. Agustín, ha sido un placer. Muchas gracias, lo mismo digo. Mil gracias. Vamos al informativo de Intereconomía. Pasen ustedes un buen fin de semana.